Saludos cordiales, compañeras, compañeros, en este espacio de Nación Tolteca. Pues es una fecha, una ocasión especial por lo sucedido días atrás, y cuál será el motivo de esta transmisión: la masacre, la matanza de Cholula, que se dio hace 502 años, y pues fue un suceso que marcó no nada más a Anáhuac, sino también a la humanidad por su relevancia. Y pues tenemos el gusto, el honor de que, pues bueno, Frank Díaz, pues nos oriente y nos encamine, ¿no?, a encontrar esta luminosidad. Así que los invitamos, compañeras, compañeros que están conectados a través de las redes, a que sus comentarios, preguntas, para hacérselos llegar a Frank. Y pues así que pues vamos a iniciar. Frank, muy buen día, pues bienvenido. Adelante. ¿Cómo están? Gracias por esta convocatoria. Sí, y pues bueno, recuerden, este programa todavía falta que lo bauticemos, hay varias propuestas por ahí pendientes, los invitamos justamente a participar en esta selección, recordando que este espacio es de ustedes, y primordialmente va a radicar en un tema general, en el cual pues abordaremos en cierta profundidad los aspectos más relevantes, como en este caso la matanza de Cholula, y algunas noticias también sucedidas durante la semana, ¿no? Entonces tenemos esta visión semanal, y pues los invitamos desde donde se encuentren. Primordialmente es para dar las voz a compañeras, compañeros que encuentren, que tengan patrimonio, que haya alguna situación de riesgo. Y pues bueno, Frank, nos preguntan de inicio sobre Cholula. ¿Qué significa Cholula? En las fichas, en el INA, por ejemplo, tiene una página en la que remite las diferentes zonas arqueológicas, y le llaman Cholula el lugar de la huida. ¿Es correcta esta traducción de Cholula? Sí, de hecho, Chololan quiere decir el sitio de donde huyeron. La cuestión es por qué le pusieron ese nombre. Sí, Sin embargo, antes de entrar en esa materia, tengo entendido que tú tenías alguna noticia que decirnos sobre Cholula. Así es, exactamente. En este sitio, que pues es muy importante, ¿no? Y resguarda muchos tesoros, es parte de este patrimonio de Anáhuac. También tiene este nombre de Tlachihualtépetl, ¿no? Montaña hecha a mano, lo cual llama la atención en este aspecto. Debido a estos sucesos de la conmemoración que se dio en el año 1519 al 2019, tuvimos oportunidad de identificar un museo que está justamente en las faldas en la base de lo que es justamente esta gran montaña hecha a mano, esta gran joya de Anáhuac, y en conmemoración justamente a este gran sitio, a este emblema de la cultura anahuaca, se ha conformado una exposición muy interesante que acaba de inaugurarse en días pasados dentro de este aspecto. Se llama, les vamos a pasar también los links para que puedan checarla: La Gran Cholula de los Toltecas y Chichimecas. Exposición del día 22 de octubre al 12 de enero. Hay tiempo para poder visitarla, también con las medidas sanitarias, ¿no?, y evitar riesgos de contagios, en el Museo Regional de Cholula, que es también ubicado en la 14 Poniente, también el número 307 en San Juan Aquíhuac, en San Andrés Cholula, ¿no? Es una invitación que hace el gobierno del estado de Puebla, Secretaría de Cultura, y en sí este museo pues tiene piezas que van desde épocas muy antiguas, pasando por los distintos periodos culturales, ¿no? Entonces, de por sí, las piezas que están en este recinto pues valen mucho la pena. Les pondremos unas muestras, ¿no?, para que la revisen en el transcurso de esta semana. Y pues bueno, esa es una de las noticias, la inauguración de esta exposición apenas el día de ayer. Y otra que pues también es importante en este día 22 de octubre que acaba de pasar, correspondiente a la conmemoración del año 22 de octubre de 1814 del gran el Congreso de Anáhuac, reunido en Apatzingal,
en donde se promulga y jura la Constitución, la soberanía nacional y popular, donde se rompe con la monarquía y se establece la república, y pues bueno, esto dirigido por el padre Morelos, ¿no? Que también es importante. Bueno, dos fechas que coincidieron y que pues hay teorías y hay también nos han preguntado cómo es que el Anáhuac, pues, es el nombre de la universidad, Anáhuac es el nombre de pues el Valle de México, ¿no? Es un sinónimo, pero en este mismo documento, en esta misma Congreso de Anáhuac, pues se hace cita del nombre que tenía este territorio, esta población, ¿no? Que tenemos. Entonces, eso ahorita para iniciar y calentar, porque Anáhuac, entonces, siendo el nombre originario que tienen estas tierras, y Cholula, que es la joya de Anáhuac, ¿no? En este sentido. Frank, entonces, teniendo esto como intro, ¿no? Estas dos noticias, la exposición en Cholula y pues la conmemoración, ¿no? De este ejercicio de liberación, ¿no? Con este Congreso de Anáhuac, pues, y siendo este lugar recinto sagrado, ¿cuál era más importante, Teotihuacán o Cholula? ¿Cabía la pena esta comparación? Depende de la época. Todo depende de en qué tiempo estamos hablando. Cholula es una ciudad más antigua que Teotihuacán. De hecho, es una ciudad muy antigua. Es una de las más antiguas ciudades que todavía están siendo habitadas en la tierra. Entonces, la habitación en Cholula, es decir, ya había casas hace muchos miles de años. Y antes de la era cristiana ya era una ciudad importante desde el punto de vista ritual y religioso. Por ello, ya 3 siglos antes de Cristo, en Cholula se empezó a construir la gran pirámide de Cholula. Ten en cuenta que esta pirámide es tan enorme que la planificación, la preparación de tierras y demás para hacerla, pues requirió mucho espacio, mucho esfuerzo. En otras palabras, ya al menos desde 2 siglos antes de Cristo, ya estaba completamente diseñado el proyecto, lo cual significa que la ciudad era muy importante desde el punto de vista espiritual, porque solo eso explica que la hayan predestinado a la pirámide más grande construida en México. Se nota que ya era una sede. Sin embargo, por circunstancias más políticas que religiosas, poco después, Teotihuacán empezó a cobrar poder. Para cuando se empezó a construir la pirámide grande de Cholula, Teotihuacán era un pueblo. Pero enseguida, por circunstancias políticas, es decir, estaba ubicada en el sitio exacto para el tráfico de productos en aquella época, controlaba ciertos yacimientos minerales y demás. Entonces Teotihuacán empezó a cobrar poder. Más o menos hacia el siglo, digamos, 1 o 2 después de Cristo, Teotihuacán ya era la capital espiritual de Anáhuac. Y de ahí el apodo que le dieron, Teotihuacán. Teotihuacán es un apodo, no es el nombre propio de esa ciudad. Teotihuacán es un término náhuatl. Hay que tener en cuenta que cuando Teotihuacán empezó a florecer, todavía no existía la lengua náhuatl, así que no se llamaba Teotihuacán. Teotihuacán quiere decir santuario. Es la palabra náhuatl para decir un santuario, Teotihuacán. El nombre propio de la ciudad de Teotihuacán no se conoce, o por lo menos no está claro. Sin embargo, las fuentes mayas le llaman Tulán, de donde uno deduce que en náhuatl sería Tola por excelencia, es decir, la capital. Teotihuacán empezó a cobrar mucho poder y se convirtió en el sitio donde se confirmaban los nombramientos políticos. De tal manera que incluso después de la caída de Teotihuacán, que se convirtió ya en una ruina, los pueblos seguían yendo allá para nombrar a sus gobernantes. Estoy hablando de gobernantes elegidos de una manera, vamos a decir, democrática, de acuerdo a las leyes. No estoy hablando de una dinastía hereditaria ni de emperadores, olvidemos todo ese rollo. Eso no existía en el México antiguo. Así que respondiendo a muchas preguntas y observaciones que han hecho últimamente, no había
nobleza, no había emperadores, no había nada de eso del viejo mundo, eso son cosas europeas y asiáticas. Acá había un sistema de tlatoca, es decir, se elegía al merecedor. Y para hacer eso iban a Teotihuacán y lo confirmaban. Ahora bien, más o menos hacia el siglo VIII después de Cristo, ya Teotihuacán perdió mucho relieve, empezó a ser ocupada por pueblos que venían, digamos, pueblos secundarios, es decir, no eran los moradores originales, sino que venían para ocupar los espacios, redistribuyeron los espacios, hicieron cuarterías y demás, y ahí vivían, pero ya dejó de ser capital. Y Cholula recuperó el papel que se le había asignado y se convirtió en la nueva Meca o en el nuevo Vaticano de Anáhuac, por decirle así. Cholula era para la cosmovisión anahuaca tolteca, lo que el Vaticano es para los cristianos o la Meca es para los musulmanes o Lhasa es para los, el Potala es para los budistas y así sucesivamente. Luego, el papel de Cholula era medular. Fíjate que durante 40 generaciones estuvieron edificando esa pirámide que le dio nombre a la ciudad. Por lo general una pirámide se dice Nahua Zacual, Momostli, pero a esa en particular le llamaron Tlachihualtepec, que es el nombre propio de Cholula, que quiere decir montaña hecha a mano, porque era demasiado grande. Es la pirámide más voluminosa, por lo menos de Mesoamérica, seguramente que también de la Tierra. Salvo que nuevos hallazgos en la zona maya pues le quiten ese título, ¿no? Pero es una pirámide extraordinariamente voluminosa. La hicieron con materiales no muy pesados, pero aún así su peso total es enorme y eso ocasionó problemas. En el siglo X de nuestra era hubo una tormenta muy fuerte. Se saturaron los conductos de agua de la pirámide se impregnó, se desgajaron dos pedazos. Los dos pedazos que se dejaron dicen que por sí mismos eran grandes pirámides. Y dice incluso las leyendas que en medio de la tormenta cayó una piedra enorme con forma de sapo. Todo lo cual lo tuvieron como señal, como una mala señal, como un mal augurio. El proyecto original de la pirámide era que su santuario en la cima tocara literalmente las nubes, no metafórico, sino que literalmente estuviera entre nubes. Y al ocurrir digamos, esta protesta de la naturaleza, pues los moradores de Cholula interpretaron que era por su soberbia y dictaron una ley de aplicación en todo el Anáhuac que decía que ninguna pirámide debía sobresalir de las otras, que más o menos debían estar ahí 10 metros más, 10 metros menos, pero no demasiado diferentes, también para dar un sentido de unidad. Otra cosa que destacó a Cholula fue que en ella se construyeron 400 templos piramidales. Para quienes preguntan si se debe decir pirámides a las de América, sí, por supuesto, son pirámides. La palabra pirámide significa este tipo de construcciones escalonadas. No creas que la palabra pirámide se limita a Egipto, ni siquiera con la palabra egipcia. Es un término que usamos en español para describir este tipo de edificaciones. Y los antiguos mexicanos hicieron pirámides como en el resto de la tierra. Sí, pirámides. En parte de este entorno en Cholula, ¿no? En los recorridos que se realizan y en las mismas guías, ¿no? De turistas y entre la gente, por ejemplo, comentaban acerca de esta relación en torno a que si en Cholula había 365 iglesias que estaban erigidas sobre los templos prehispánicos, pero ahorita nos comentaste 400 templos. Sí. Esa es parte también de esta cosmovisión en donde el sistema vigesimal es muy importante, ¿no? Entonces, 365, pues sí es parte de nuestro calendario civil, pero 400, ¿cuál es el sentido simbólico? ¿Por qué 400 templos en este recinto tan maravilloso? Mira, es lo que dicen las fuentes, hablan de 400 pirámides, no de 365. El sentido no es astronómico, sino político. Es por lo siguiente: estas pirámides no fueron construidas por los cholultecas, sino que se le daba un espacio, se le daba un solar a cada una de las grandes ciudades de Anáhuac. Había aproximadamente 400 y cada una tenía su propio templo
en Cholula. Cholula, igual que Teotihuacán, no era una ciudad étnica, era una ciudad conformada por todos. Entonces, ya sabes que Anáhuac tenía una organización vigesimal, a su vez cada nación tenía una organización vigesimal interna, eso da 400 capitales locales. Y por otro lado, los cronistas dicen que tenía 400 templos y que habían sido construidos por cada uno de los pueblos de Anáhuac. Bueno, encontramos la relación. Es que funcionaban como embajadas. Insisto en esto porque, a diferencia de otras ciudades que pertenecían a un pueblo, por ejemplo, Tenochtitlan era de los Tenochca, Tlaxcala de los tlaxcaltecas y así. Cholula en realidad fue de todos, era de todos. Por eso se consideraba una ciudad santuario, una ciudad de refugio. Ciudad de refugio significa que está más allá de las leyes de los demás estados. Era su propio estado, era una ciudad-estado. En Cholula no se permitían las armas, no había ejército. Quizás una policía, una cosa así local, pero no había ejército. Esto fue importante, esto es muy importante para lo que estamos conmemorando en esta semana. Era una ciudad desarmada. En Cholula radicaba la clerecía del sacerdocio tolteca. Me preguntan si se le debe decir sacerdotes. Pues claro, eran sacerdotes, ese era su papel. Teoguas. Del sacerdocio para el sacerdocio. Por supuesto que había sacerdotes en Anáhuac, ¿por qué no? Por ejemplo, sí. También ahorita comentando en este aspecto, ¿no? de los sacerdotes o los teoguas o los que poseen divinidad, recuerdo, por ejemplo, es parte importante del inicio del relato que describe Carlos María de Bustamante, amigo del padre el cura Hidalgo, que alrededor del año 1822, en unos viajes que realizó al estado de Veracruz, mientras tomaba un café ahí en el puerto, le acercó una persona que se enteró que Bustamante pues le gustaban las cosas antiguas y demás, y le dijo, mire, tengo materiales, si quiere venga, obsérvelos, y pues fue a verlo y se encontró que tenían un libro, y le dijo, bueno, sí, no se lo puedo dar ni vender, pero cópielo. Y entonces él empieza a hacer sus anotaciones y se da cuenta que ese libro es un libro sagrado que se llama Teomochtli. Entonces, de las imágenes que él ve, comienza a hacer el relato. Estuvo una semana transcribiendo en lo que él hacía su trabajo en las mañanas y hacía la transcripción. ¿Qué tiene esto que ver con Cholula? Pues relata dentro del inicio de ese gran Teomochtli, de ese libro, que hubo un gran diluvio. Así es lo que plasma de una forma sintética, que los sobrevivientes se encontraron en alguna región del norte, del este, etcétera, y tenían como misión los sobrevivientes llegar a expandirse por la tierra y ubicar sitios en los cuales pues pudieran construir templos, ¿no? Uno de estos fue justamente que llegaron por tierra, por agua, y llegaron a lo que es el actual sitio en donde se ubica Cholula, y ahí conformaron esta gran obra, ¿no? Por si en algún momento existiera otro diluvio, la gente se resguardara ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que quedó registrado en este libro de Bustamante que se llama Teomochtli, del año 1822, que se encuentra en la Real Biblioteca de España, allá en Madrid. Si hay alguien por allá, pues sería excelente que se aventara una vuelta para leerlo. No le puedes sacar fotos, no le puedes transcribir, no puedes ir en ese aspecto, pero como decías, es parte de y ahí se relata también como la joya de Anáhuac, ¿no? De como esta joya y legado, porque es parte de este patrimonio, ¿no? Ahora, con lo que respecta, y para dar también pie, ¿no? A los comentarios, igual, si te parece, tenemos a Dual Ramírez Vega, por ejemplo, nos saluda ya desde Chocamán, sitio muy importante. Esperemos coordinarnos pronto contigo para que nos puedas comentar acerca de tus exploraciones, ¿no? Ya que estábamos hablando de Veracruz. Renata Sie también, síganse iluminando de sabiduría, espiritualidad para poder compartir más. Sí, sobre todo yo creo que es importante, como también nos saluda Kenamica en Tezcatlipoca de Zumpango, Dan Cruz, también gracias por seguir, Irene Mibru,
también para Rafael Avelar, Efraín, que también por ahí se acaba de enlazar, un fuerte abrazo, y estaremos también programando otros espacios con Efra y pues compañeras que tengan esa intención. Y pues bueno, en este sentido, ¿no? Los tehuas, los sacerdotes, comentabas acerca de la relevancia de este sitio sagrado y cómo pues, es que este suceso, que pues por esta visión estratégica se seleccionó para hacer una de las masacres pues más desgarradoras, ¿no? Que hay en el mundo, y que justamente comentábamos en el año 2019, pues convocamos a asistir a este sitio, y pues ahí nos encontramos unos 15, 20 compañeros del movimiento. Ahí estaba Efraín, y pues realmente vimos que nada más en la plaza les vamos a poner unas imágenes para que lo puedan checar. Erigieron una placa y pues fue prácticamente todo, ¿no? Una exposición que no podías entrar, pero no se evidencia el ataque pues, brutal a a los sacerdotes, a los teoguas y al punto medular. No es como si, por ejemplo, en comparación, ¿no? Dices, fueran al Vaticano y aniquilaran así a todos, ¿no? Cardenales, o sea, una cosa terrible, ¿no? Que fue un cisma, y que de hecho es también parte importante para que exista toda esta corriente de interpretaciones, de que aquí había muchos dioses y de que aquí los sacrificios y toda esta situación, ¿no, Frank? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente perdió la vida? ¿Hay algún dato, algún indicio de cuánta gente fue aniquilada? Vicente, permíteme una observación antes de responder a esa pregunta. Mira, sacar realmente la historia, lo que pasó un 18 a 19 de octubre de 1519 en Cholula, tiraría la mayor parte de las cosas que nos han enseñado en las escuelas aquí en América sobre la historia de este continente. Y por supuesto, es algo que, digamos, no es del gusto ni de las academias, ni de los políticos, ni del pueblo mismo, porque el pueblo necesita una cierta identidad, y si le sacuden la historia muy bruscamente, se queda sin identidad. Entonces, esas son de las historias que se quedan guardadas. Fíjate que estaba diciéndote que después de Teotihuacán, Cholula se convirtió en un lugar central, y que por eso fue que cada pueblo mandó contingentes, hicieron su propio templo y demás. Ahora, todavía no se llamaba Cholula, el nombre vino después. En náhuatl se llamaba Tlaxihualtepec. Ahora, en el siglo X después de Cristo, aparece un personaje llamado Seaca Topiltzin, quien fue gobernante, no rey, ni menos emperador, en la ciudad que hoy se llama Tula, que en esa época se llamaba Xicocotitla, ahí en el estado del Perú. Topiltzin tuvo una vida muy dura, viajó por todos lados, perseguido, por supuesto, perseguido por digamos, la clerecía y la oficialidad de la época, que no quería cambios, quería que todo siguiera siendo como siempre, la tradición a rajatabla. Y Topiltzin dijo, oye, si seguimos con la tradición vamos a perder a náhuatl, como pasó. Después de perseguirlo, escarmentarlo, denigrarlo, y le hicieron todo tipo de cosas, él se refugió entre los mayas, y finalmente regresó de nuevo a la zona náhuatl y para vivir en Cholula, porque como Cholula era una ciudad santuario, y ahí no se podía entrar a perseguir a nadie, y no se podía invadir. Las leyes de Anáhuac prohibían invadir Cholula, y la superstición popular decía que quien invadiera Cholula se iba a maldecir por 4 generaciones. Así que ningún tlatoani ni nadie quería invadir Cholula. Entonces Topiltzin se fue a radicar ahí. Pero las autoridades de Tula, ten en cuenta que Cholula era una ciudad importante, pero sin ejército. Y Tula era la capital y estaba relativamente cerca. Obviamente, las autoridades de Tula querían manejar a la clerecía, al sacerdocio de Quetzalcóatl, querían manejar a esa gente, porque esa gente tenía poder ideológico sobre la náhuatl. Y al ver que Topiltzin estaba allá adentro, finalmente invadieron Cholula. Dicen que fue una matanza terrible la que hubo. Esto fue a fines del siglo X de nuestra era. Y Topiltzin salió huyendo hacia Chocamán, hacia la zona de allá de Chocamán.
con un grupo de gente que también lograron escapar de las matanzas. Y por eso a la ciudad le pusieron el nombre de Chololán, que quiere decir el lugar de donde huyen. No es porque los cholultecas fueran fugitivos en sí, ni mucho menos. Al contrario, te digo que es una de las ciudades más viejas, sino porque de ella huyeron Topiltzin, Seaca Topiltzin y sus gentes. Entonces este fue el origen del nombre de la capital. Cuando decían Chololán, en realidad estaban hablando de la huida de Topiltzin, que marcó el inicio de una era en Anáhuac. Su vida se consideró el inicio de una nueva era. Es decir, ya dejó definitivamente las cosas viejas y se fue a un nuevo sitio a hacer algo nuevo. Esto esa ciudad era una ciudad desarmada, era una ciudad central, era la ciudad donde radicaban los más altos cargos sacerdotales de la cosmovisión tolteca. Es decir, estaba el Chihuahua, la Chihuahua, en fin, estaban los principales ministros. Hay otra cuestión que hay que considerar, y es que cuando llegaron los españoles, y yo quiero insistir en que en realidad llegó la cristiandad a través de los españoles solo fueron una herramienta y los portugueses solo fueron herramientas usadas por toda una cosmovisión, que es la cosmovisión cristiana, que necesitaba expandirse. Y eso es entendible y es hasta respetable. Necesitaba expandirse. Lo que no es respetable es la forma como lo hicieron. Ahora, cuando ellos llegaron a Anáhuac, entraron por la zona maya y encontraron rivalidad política entre Xiu y Cocomes. Los dos grupos, te voy a decir, eran discípulos de Seaca Topiltzin. Los Xiu eran los que descendían directamente de sus principales discípulos, que eran unas 20 personas. Y los Cocomes quiere decir los que escuchan atentamente, eran los oidores, los que se convirtieron a su mensaje, ¿no? Con el tiempo esos dos grupos se fueron separando, se fueron hostigando, y cuando llegaron los españoles, uno de estos grupos, se alió con los españoles y el otro se hizo enemigo de los españoles. Entonces, los españoles obviamente usaron esto muy hábilmente, se infiltraron con dádivas y con promesas y demás, y lograron que los mayas se combatieran entre sí, se redujeran entre sí, mientras ellos esperaban. Lo mismo pasó cuando llegaron a la zona náhuatl. En la zona náhuatl la rivalidad era entre tenoscas o mexicas y tlaxcaltecas, que en realidad cada uno de estos grupos representaba a todo un montón de gente. Sus ejércitos, el ejército tlaxcalteca era de unas 80,000 personas, y eso significa que tenía un montón de ciudades aliadas, ¿no? Y el ejército de Tenochtitlan era de 120,000, que era prácticamente la totalidad de la población de Tenochtitlan, lo cual significa que también tenía contingentes de otros lados. Pero mientras los poderes políticos, los tlatoanis de turno, buscaban cómo aliarse con los españoles para hacerle la guerra al enemigo, los sacerdotes de Cholula dictaminaron que había que expulsar a los cristianos. Lo entendieron perfectamente, no se trata siquiera de los españoles, son los cristianos. Hay que expulsar eso del país. Y en cuanto llegó Cortés, el sumo sacerdote de Quetzalcóatl dice que recibió una inspiración, un mensaje de Quetzalcóatl que decía lo siguiente. Decía, dejen que estos extranjeros avancen por el país, no se preocupen, que yo me voy a manifestar dentro de poco con fuego y agua. Y de la gran pirámide de Cholula, de un flanco de esa pirámide, se va a abrir un boquete y va a salir un río que va a tirar a todas estas personas al mar de regreso a su país. Y a los que se resistan lo voy a quemar con fuego. Tú sabes que fuego y agua es un emblema. Significa guerra. Hagan la guerra. Obviamente no estaba hablando que literalmente saliera un río de la pirámide de Cholula. Es un río figurado. Es una marea ideológica que iba a conducir a una guerra contra la invasión. Obviamente, la ciudad que molestaba, el grupo que molestaba en Anáhuac, era Cholula. ¿Ves? No solo le molestaba a los españoles, le molestaba a los mexicas, porque los mexicas no tenían el control de la ciudad de Cholula, y con eso perdían la posibilidad de penetrar en todo el Anáhuac. Y le molestaba a los tlaxcaltecas porque Tlaxcala está allí muy cerca. Tlaxcala también era una capital y quería ejercer ese control. Mexicas y tlaxcaltecas llevaban ya 90 años de rivalidad. Cuando llegó Cortés, ellos llevaban 90 años luchando y su rivalidad principal era por controlar Cholula. Ellos sabían que si controlaban el sacerdocio de Cholula, pues iban a poder imponer su voluntad en el resto de Anáhuac.
Y por supuesto, los sacerdotes de Cholula que no tenían ejército se defendían con temas ideológicos, es decir, apelando a la gente, apelando al pueblo, que era su base. Esta fue la circunstancia en que ocurrió la masacre. Y el modo concreto como se dio esa masacre fue el siguiente. Los españoles se estaban acercando a Cholula. Esto que les voy a decir no es especulativo, no es que lo diga una fuente, no. Es una cosa asentada en la historia. Tanto en la historia de los españoles como en la historia de los nahuas. Para quienes dicen que la fuente, saben que la mitad de la fuente son nativas. Quienes desprecian la fuente están despreciándose a sí mismos. Pues bien, se acercaban los españoles a Cholula y todo indica que es real el dato que consigna Bernal Díaz del Castillo, que los mexicas mandaron un contingente de 20,000 soldados. Claro, si tú metes 20,000 soldados en Cholula, que se considera la jurisdicción de Tlaxcala, ¿qué hacen los tlaxcaltecas? Ponte a pensar, movilizaron sus tropas. Y en eso llegan los españoles. Ten en cuenta que ni mexicas ni tlaxcaltecas podían penetrar en Cholula. De hecho, las tropas mexicas queda claro que se sabe que no entraron a Cholula, se quedaron asentadas como medio día de distancia, ¿ok? De camino, en unos montes que había por ahí. Pero lo suficientemente cerca como para intervenir en caso de necesidad. Ambos grupos, tlaxcaltecas y mexicas, consideraron que el grupo idóneo para invadir Cholula eran los españoles. Como pesaba maldición sobre la persona que invadiera Cholula, dijeron, bueno, que Zacuán maldiga a estos extranjeros no es ningún problema. ¿Ves? Y los españoles que no conocían los manejos religiosos, pero sí se daban cuenta que la ciudad era importante, los españoles analizaron esto, y esto lo hizo Cortés. Él trató de echarle la culpa a Parado, pero se nota que lo hizo Cortés. Analizó esto. Si yo descabezo al sacerdocio tolteca, lo que van a quedar van a ser tlatoanis políticos locales, enemigos entre sí, y eso va a ser muy fácil de reducir. Y exactamente así ocurrió. Le dio a entender Cortés a Moctezuma, le dio a entender que lo estaba manipulando, que se estaba dejando manipular. Es decir, Moctezuma pensó que él podía controlar a los españoles para reducir Cholula. Efectivamente, el día de la matanza, los españoles entraron, aprovecharon una fiesta. Hombre, en esa fiesta estaban 5,600 sacerdotes, se calcula que fueron los que murieron, con sus mejores galas. Por supuesto, tenían adornos de oro y cosas así, sin armas. Es una tentación para un cristiano. Adorando a un Dios que no es mi Dios, por supuesto yo tengo el deber de matarlos y de robarle el oro para pagarme el trabajo de matarlos, ¿no? Ese fue el pensamiento cristiano. Y efectivamente entraron a la plaza y masacraron a todo el mundo, a todo el que encontraron, hasta niños mataron, es todo el mundo, fue una sangría. Con eso no solo descabezaron a la iglesia tolteca de aquella época, a la iglesia tolteca histórica, sino que dejaron en claro cuál era la pugna política. A ver, lo primero que hizo Moctezuma, es su nombre real, después al día siguiente de la masacre, fue invitar a los españoles a radicar en unos palacetes en el mero corazón de Tenochtitlan. Esto no es especulativo, esto es un hecho. Es decir, la matanza fue en octubre de 1519 y los españoles después de eso fueron invitados a Tenochtitlan, donde radicaron 1 año y medio. ¿Qué podemos entender de esa historia? Primero, la increíble miopía de los políticos de turno de aquella época. La increíble miopía. Estaban dispuestos a sacrificar a toda la náhuatl por capricho y problemas de familia, no que yo tengo que dominar, no que tú, que yo soy tlatoani. Es decir, poniendo el ego por encima de la patria. Eso es lo primero que tenemos que sacar. Lo segundo es la tremenda estupidez de ese acto. No se dieron cuenta que al hacer alianza con un poder venido del otro lado del mar, con una comprensión de la política y de la guerra superior a los anahuacas, se estaban traicionando a sí mismos. Obviamente el poder mexica no duró ni 2 años después de eso. ¿A quién se le ocurre agarrar un grupo de asesinos que acababan de masacrar sacerdotes indefensos y hospedarlos como si fueran héroes en el mero corazón de Tenochtitlan? Eso solo se le puede ocurrir a un tlatoani mexica. Entonces, el resultado fue la caída de Anáhuac. De no haber sido por el asesinato de los sacerdotes de Cholula, es probable que no hubiera caído Anáhuac. ¿Por qué? Porque la resistencia de los pueblos era moral. Y la resistencia moral estaba en su fe y en su religión, la religión tolteca. Y sí digo religión,
Religión significa un sistema de creencias y prácticas. Y eso era lo que tenían. Creencias toltecas y prácticas toltecas. Así que su fuerza radicaba en su cosmovisión. Al destruir su cosmovisión, se quedaron sin fuerza. Se quedaron a merced de familias locales que todo lo que querían era el poder político. Y lo primero que hicieron esas familias fue venderse a los invasores. Quiero decirte que los tlaxcaltecas fueron los más sanos en este punto. Se les ha acusado de haber traicionado. No. Ellos fueron los más sanos. En cuanto Xicoténcatl y su gente vieron que los españoles eran verdaderamente unos asesinos, se replegaron. En cambio, los mexicas dijeron, ¿sabes qué? Esta es la mía para imponerte. La conquista, la invasión, el sometimiento militar de Anáhuac no lo hicieron las fuerzas españolas, porque los españoles no tenían muchos ejércitos aquí. Lo hicieron los ejércitos mexicas. Esa es la realidad. Entonces, debido a eso, los mexicas recibieron el honor de ser ciudadanos españoles, a diferencia de los demás. Y debido a eso, no tenemos hoy en México una etnia mexica como tal. Hay un montón de nacionalidades reconocidas, pero no existe la nacionalidad mexica. Estos grupos que hoy se reúnen a nombre de los mexicas, en realidad son personas de todos lados que vienen y usan la bandera de los mexicas porque es el nombre que le pusieron los criollos al país. Es el nombre que te bombardean en la escuela desde que eres chiquitito y tú piensas que la historia de Anáhuac se reduce a los mexicas. Por eso te decía que recuperar la verdadera historia, los hechos reales, lo que pasó, pondría en tela de juicio incluso el sentido de identidad. De modo que es un tema que tenemos que ir tratando poco a poco y con mucho respeto para todas partes. Otra cosa que quiero decir respondiendo a una pregunta. Mira, el problema no estuvo en los mexicas como pueblo. El pueblo mexica es un pueblo normal, anahuaca como cualquier otro. Creían que Zacuátl no quería la invasión, por supuesto. El problema estuvo en la casa gobernante. El problema estuvo en los políticos de casta. En teoría, en Anáhuac había un sistema llamado el sistema de los calpulis. El dominio era de los calpulis, en teoría. Pero en la práctica, ya en la época mexica había mucha perversión. Es decir, se supone que se reunía el consejo de los calpulis y designaba a la persona más merecedora, al más igual, al meritorio. Se supone. Oye, pero desde que los mexicas tomaron el poder, casualmente el Macehual siempre era el primo de que gobernaba. No ponían a su hijo porque ya era demasiado, pero siempre un primo, siempre un tío, un pariente. Eso estaba pervirtiendo, por supuesto, la esencia de lo que es el poder en Anáhuac, que durante miles de años había funcionado bien. Y eso fue una de las causas que cuando los españoles plantaron la guerra contra los mexicas, la mayor parte del ejército mexica, es decir, de los auténticos mexicas a pie, se retiraron a sus casas o se fueron de la ciudad. De 120,000 personas que integraban ese ejército, se quedaron 30,000 personas a combatir a los españoles. Ahora ponte en el lugar de uno de estos soldados. ¿Por qué me voy a matar yo por esta casta gobernante que lleva 90 años explotándome y que no me ha dado nada? Que además ha pervertido las instituciones ancestrales. No, hombre, que se maten entre sí. Eso fue lo que pensó la gente y por eso el ejército no se presentó masivamente a combatir España. En otras palabras, la destrucción del sacerdocio de Cholula yo pienso que fue la causa directa de la caída de Anáhuac. No se trata de echar culpas, se trata de establecer hechos históricos y entender lo que hay detrás, las dinámicas que hay detrás. Por supuesto que al saber lo que pasó, también sabemos qué tenemos que hacer para evitar las malas consecuencias de lo que pasó, para corregir de alguna manera los errores históricos. La historia sirve para aprender sobre todo de sus errores, no para regodearse con las cosas buenas, reales o fingidas, no, sino para enfrentar los errores, estudiarlos y no volverlos a repetir. Quiero decirles que se perdió mucho en la invasión, pero también se conservó mucho. Se conservaron todo tipo de testimonios. Esos testimonios se llaman fuentes. Las fuentes son nuestro modo de conocer cómo era el pasado y de conocer cómo fue lo que realmente pasó. Estas fuentes son prehispánicas y posthispánicas. Las posthispánicas son crónicas escritas, la mitad de ellas por cronistas nativos y la otra mitad por cronistas extranjeros que hacían preguntas y querían saber cómo era eso. Gracias a esas fuentes hispánicas, por ejemplo, sabemos que el primer día era Cipatria, el segundo día era el tercero Cali. Es decir, si no fuera por esas fuentes coloniales, no sabríamos ni cómo se pronuncian los nombres de los días de la veintena.
Quienes ahora están haciendo una campaña en contra del estudio de la fuente están traicionando profundamente a Náhuatl. Quienes se están dejando manipular por gente que te dicen no estudies, solo escucha lo que dice un abuelito que salió de quién sabe dónde. Quienes se están dejando manipular están siendo parte del problema, no de la solución. En este momento Náhuatl necesita compromiso, no facilismo, no masturbaciones mentales, necesita compromiso. Y el compromiso se manifiesta a través del estudio. Así que, si quieren entender a Náhuatl, si quieren entender lo que pasó, yo les invito a estudiar calendario. A través del calendario van a comprender la cosmovisión como un todo y entonces van a ir con esas herramientas a la historia y van a darse cuenta de por qué pasan las cosas. Así es, sí, sí, en ese aspecto yo creo que justamente no tenemos que conocer, ¿no? A dónde poder remitir justamente este estudio, ¿no? Y para salir más allá de las interpretaciones o estas otras formas de desvirtuar, ¿no? Los sucesos. Y por ejemplo, nos comenta también Darío López, ¿no? Entonces, Tlaxcala tenía problemas con Cholula, participaron en la matanza. Bueno, ya nos comentaste, ¿no? En este aspecto de los no sucesos. creo, no. Las fuentes no dicen eso, ni los tlaxcaltecas ni los cholultecas. El único pueblo que se dice hace 1000 años invadió Cholula, el único pueblo que dicen las fuentes históricas fue Tula, la ciudad de Tula, que cuando aquello era capital. Y debido a eso, precisamente, debido a que Tula invadió Cholula en el siglo XI después de Cristo, las demás naciones fueron contra Tula y la destruyeron y Tula se convirtió en nada, es decir, dejó de ser capital y ya después volvió a poblarse, pero ya en tiempos coloniales. En otras palabras, nadie quería dar el primer golpe porque todos los demás le hubieran ido encima. Y fue por eso que todos dijeron, nos viene con manillo al dedo estos españoles. Y fue por eso que en lugar de reducir a los españoles rápidamente cuando se pudo haber hecho, los dejaron avanzar hasta el mero corazón de la Náhuatl. No hace falta ser estratega político ni ser historiador para entender esta lección, para extraer la moraleja de este hecho. Primero, no dejes que el enemigo llegue al corazón. Y estoy hablando en términos muy personales. No dejes que tu ego domine tu corazón. Sí. Si estás jalando para tu molino, eso es ego. Si quieres servir, eso es sacrificio. Eso es donando tu tiempo, donando tu salud, donando tus esfuerzos. Eso se lo estoy diciendo a los líderes de la mexicanidad, a los líderes de los movimientos mayas, totonacas, etc. Se lo estoy diciendo a los líderes. Sacrificio es lo que pide Náhuatl en este momento. Así es, y también importante, ¿no? En este aspecto, ¿cómo podremos hacer ese sacrificio o esa ofrenda? O sea, hay gente que pues tiene gusto por la danza, ¿no? Pero con danzar pues no aportamos mucho, necesitamos justamente practicar nuestras lenguas, conocer justamente sus reglas, sus estructuras, su forma, el calendario, ¿no? También para ubicarnos, o sea, en este aspecto, pues también, por ejemplo, que dentro de este entorno, ¿no? De los temazcales o de también esta otra situación correspondiente a los bautizos, misas, desde diferentes perspectivas, pero con eso no te haces parte de, ¿no? O sea, la forma de ingresar realmente a esto es justamente conociendo de una forma pues directa, ¿no? Lo que los templos disponen, ¿no? En sí, los santuarios, las zonas arqueológicas, ¿no? Y también otros sitios que están en las montañas, en distintas regiones de Anáhuac, pero pienso que es muy importante, ¿no? En ese sentido, acercarnos a estas fuentes, ¿no? A los códices, a las piezas, pero sobre todo llevarlas a nuestra práctica, valorarlas y pues preservarlas, ¿no? Porque también, como veíamos también en la sesión de la semana pasada, ¿no? Este saqueo de piezas y esta desinformación que hay, ¿no? Esta infodemia, pues termina ahora sí causando mucho daño, ¿no? En ese sentido. Nos comenta también en este aspecto desde Salas, el L, dice, en los memes actuales se castiga mucho a Tlaxcala.
se dice que no existe, etcétera. ¿Esa animadversión tiene raíz prehispánica o a raíz de la conquista debido a su alianza con los invasores? Porque pues, así como Malintzin, ¿no? Bueno, a los tlaxcaltecas pues, se ven como los traidores, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué nos podrías comentar, Frank? Por supuesto que eso es una visión colonial y criolla, eso no es una visión antigua. Tlaxcala de los grupos más respetados en la antigüedad. Y por otro lado, como ya les dije, en realidad se les ha cargado a los tlaxcaltecas lo que hicieron los mexicas. Pero bueno, vamos al tema del sacrificio. Lo que pide Anáhuac en este momento es que sacrifiques tu ignorancia. Sacrifica tu ignorancia. Y eso se hace estudiando. Una vez que sacrificas tu ignorancia, te das cuenta que en realidad es un sacrificio muy agradable, porque a todo el mundo le gusta saber, cuando llega a saber. Lo que pasa es que da miedo, así que sacrifica tu miedo. Si le tienes miedo a las fuentes, a los códices, a los cronistas, ve para arriba de ellos. Es el único modo de sacrificar tu miedo. ¿Ok? No levantes una hipótesis de que son malos porque son de origen español. ¿Sabes qué? Eso se llama miedo. Así que yo voy a insistir, si me permites, en todas estas personas que están sirviendo de piedra de tropiezo a los demás, a decirles que no estudien las fuentes. Y ya que estamos hablando de eso, voy a referirme muy brevemente también al tema de la tradición oral. Me gustaría que lo tocáramos en otro momento de profundidad. Pero, señores, Anáhuac fue una civilización literaria. Fácil. Hace miles de años ya inventó el papel, la tinta, la escritura, los libros, las bibliotecas. Quienes le tienen miedo a eso no son anahuacas ni son toltecas, porque tolteca significa persona culta. Este es el momento de estudiar. Si cada uno de nosotros fue a la escuela y aprendió español y aprendió las cosas de la cultura occidental, bueno, ¿por qué no aprender las cosas de Anáhuac? A mí me da mucha pena ajena cuando veo líderes de la tradición usando la lengua del invasor para comunicarse, porque no han tenido el amor de aprender las lenguas anahuacas. Y no estoy hablando de chapucear, de balbucear una versión dialectal moderna. No, estoy hablando de aprender las lenguas que se hablaban en el Anáhuac, las lenguas clásicas de Anáhuac. Es decir, dale dignidad a tu esfuerzo. Me da mucha pena, veo que se están metiendo cada vez más estos grupos de la tradición en posiciones extremistas, pero en la lengua del invasor. Esto nos dice cómo está la guerra y qué es lo que hay que hacer. Por supuesto, aprende una lengua clásica de Anáhuac. Sacrifica tu ignorancia en favor de Anáhuac. Sirve a Anáhuac. Aprende calendario, eso te va a dar tremendas herramientas. Aprende matemáticas decimales. No te pongas a levantar banderitas porque eso no sirve para nada, eso es puro ego. Las banderas son ego. Haz el trabajo real, el que se hace en la casa. Controla tu intelecto. Y esto es respuesta a alguien que me habló de que el intelecto no es tan importante como el corazón. Controla tu intelecto. Si tú no controlas tu intelecto, otro lo va a controlar. Y ese otro te va a poner razones emocionales para conducirte. Si tú no controlas tu intelecto, no controlas tu corazón, lo está controlando otro. Eso te lo puedo asegurar. No le tengas miedo al intelecto, que eso es lo que nos hace humanos. Así que estudia, aprende. Una vez que tengas conocimiento, solo una vez que tengas conocimiento, entonces dedícate a otro tipo de prácticas. Prácticas más complejas, prácticas más profundas, prácticas que requieren del conocimiento. Porque si no tienes ese conocimiento, esas prácticas van a derivar a la superstición, que es también lo que está pasando. Si tú me permites, Vicente, yo creo que un día deberíamos tocar el tema del nahualismo, de las prácticas nahuálicas. Se está abusando de la palabra, como también se está abusando de la palabra tolteca. Yo recuerdo que hace 10 años todavía nos perseguían a todos los que hablábamos de tolteca. Y ahora resulta que es hasta obligatorio ser tolteca, porque si no, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Tolteca significa persona culta, no persona impositiva. Toltequidad es libertad, no es fascismo. Quienes están tratando de usar la toltequidad y de usar Anáhuac para sus fines particulares, con todo, me disculpa, pero yo estoy diciendo, esos están traicionando a Anáhuac y a la toltequidad. Eso es lo que son. Y lo están haciendo porque se dieron a su ego. Así es. Y como comentas, bueno, también en la exposición esta de la Gran Cholula de los toltecas chichimecas, también, bueno, esta
visión, ¿no? O sea, tolteca, el culto, el chichimeca, el que no es culto, pero pues, vemos, hay que trascender en ese aspecto, pero sobre todo, ¿no? En este sentido, o sea, el sacrificio, romper con los dogmas, con estas ideas impuestas, con este chip, ¿no? Que ha hecho mucho daño en este sentido, ¿no? Para menospreciar, para tergiversar y distorsionar al pasado, ¿no? Por un lado, tanto con esta visión como nos comentabas, ¿no? Colonialista, realmente pues racista y pues que ha causado mucha polarización, pero también en el otro plano, la idealización o fanatización, son varios vertientes que es importante considerar, así que pues esperemos y también les invitamos a sugerir los temas, ya por lo pronto en las siguientes emisiones pues hablaremos sobre estos conceptos, por ejemplo, concerniente a lo que es una nación, a lo que es el tolteca, a lo que es el nahualismo, ya gracias también al enlace con nuestro amigo Eric de Chocamán, también lo incluiremos por acá, también tendremos enlace con posteriormente, ¿no? Ya veremos también los tiempos de Efraín para que pueda darnos también la actualización allá desde las tierras de Arámuri y de otros pueblos, ¿no? Que yo creo que es importante. También hay un grupo de personas, en este caso del entorno de la zona lacustre de Xochimilco, que pues quieren montar justamente la defensa de su territorio, de sus canales y demás. Nos decían es que por qué le ponen el nombre de un canal, etcétera, como estas calles, ¿no? Que han sido sustituidas, caso de Puente de Alvarado, ¿no? Que también por estas conmemoraciones, pues se le cambió el nombre a Calzada México Tenochtitlan, ¿no? Por esta visión que por un lado el gobierno de la Ciudad de México, pues ha dado en este sentido, ¿no? Con la remoción del monumento a Colón. Bueno, también esta calle de Puente de Alvarado, ahora Calzada México Tenochtitlan, pero pues tenemos que ir más allá, ¿no? De si quitamos los monumentos y que le cambiamos el nombre, defendemos nuestro entorno, defendamos nuestra lengua, defendamos justamente desde nuestra trinchera eso que nos corresponde y pues a compartir, difundir estos elementos, les compartiremos también pues material, ¿no? En el que se puedan apoyar al respecto y sobre todo, ¿no? Esta visión de tolteca son hombres y mujeres de experiencia propia, ¿no? Hay que verificar, no hay que creernos las cosas así, atacarnos como anzuelos, ¿no? A la primera tenemos de tener cuidado. Yo creo que de esa forma con pues esta visión, ¿no? De encontrar el equilibrio, el balance y de ver los puntos que están ahora sí opuestos, pues, lo que nos da el equilibrio, pues es la verdad, lo que nos da justamente en la evolución, pues es pues romper todas esas barreras, ¿no? Esos temores, esos dogmas y todas estas visiones, ¿no? Que han terminado por dividir y por fragmentar lo que pues es parte también de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, Frank, algo con lo que quisieras igual cerrar y compartir con los compañeros y compañeras que nos siguen a través de NT. Pues yo creo que ya está dicho todo más o menos lo más importante respecto al tema de hoy. Me gustaría, es que hay otros temas que también importan, pero que requieren programas propios. Pero me gustaría decirles lo siguiente, una fecha como esta, una fecha en que se conmemora una brutal masacre, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de reflexionar. Miren, lo que a mí me enseñaron en la escuela respecto a la historia de la conquista fue en blanco y negro. Y resulta que no fue en blanco y negro, fue muy diferente, hubo todo tipo de matices. Tenemos que enfrentarnos a ese hecho para encontrarnos a nosotros mismos, porque en blanco y negro no se hace una identidad. En blanco y negro lo que se hace es una caricatura de una identidad. Así que si tu identidad consiste en hablar con cierto acento, usar un sombrerón o levantar una bandera, eso no es identidad real. Eso es exhibición. Identidad es la que vives a cada momento cuando estás solo contigo mismo. Lo que te identifica a ti mismo en el espejo. Para eso necesitamos
enfrentarnos a la historia, atrevernos. Nosotros no estamos aquí haciéndole culto a la historia antigua. Nosotros estamos estudiando nuestra realidad presente, porque el hoy es producto de lo que pasó ayer. Y si tenemos una nube, si ignoramos lo que pasó ayer, si no sabemos empatar apropiadamente causa y efecto, entonces hoy vamos a tener una falsa visión de nosotros mismos. Sacamos de esta historia de españoles contra mexicas, no fue así. Fue la religión cristiana contra la religión tolteca y la guerra se dio en Cholula. Y fue por otro lado Tlatoani tratando de aprovechar la situación, haciendo alianza con los españoles, hasta que ya de plano los españoles decidieron vamos a acabar con todo esto. No se trata entonces que los mexicas se alzaran contra los españoles, al contrario, los acogieron, les dieron hasta comida, les dieron armas, les dieron casas para vivir, así, les dieron ejércitos. Esa es la realidad. No fue la guerra de Mexica contra los españoles, fue la guerra de los toltecas contra la invasión de la cristiandad. Eso fue lo que realmente ocurrió. Si alguno discrepa de esto, yo le pido que me explique por qué los mexicas hospedaron a los españoles después de cometer la masacre de Cholula. Y como nos comentas, vaya, queda esta reflexión y sobre todo, pues, tener información, ¿no? que respalde, que valide y que pues nos permita justamente pues mantener esa prudencia, esa ecuanimidad, ¿no? Que es algo también importante a tener en cuenta. Pues bueno, Frank, te agradecemos mucho por la participación. Estaremos al pendiente de la siguiente emisión y los siguientes temas a tratar, que en este caso, pues bueno, radica en forma general los elementos de que es una nación tolteca, y también sobre estos elementos del nahualismo, sobre también el entorno de Chocamán, que por ahí también está en la alusión al compañero Eric de acá de estas tierras veracruzanas, y pues los otros temas, ¿no? Que también van a estar ahí abiertos en sus comentarios, pues ahí iremos también tomando nota para que hagan cita, ¿no? De los mismos. Y pues por lo pronto agradecemos también mucho a Jonathan Chignahui, que pues bueno se ha dado ahí a la tarea, a la labor de hacer los enlaces, y pues bueno, que sin esto pues también no sería posible, así que pues muchas gracias Jonathan Chignahui por hacer este enlace. Y pues entonces nos encontraremos la siguiente emisión. Por lo pronto, un saludo cordial para todas compañeros, compañeras que pues desde distintas partes de Anáhuac se han conectado más allá de sus fronteras, y pues, que tengan una excelente semana. Hasta pronto. Gracias, Frank. Cuídate. Saludos.